Muy buenas tardes. Esta es la reunión semanal del movimiento larouchista. Mi nombre es Denis Small. Hoy es viernes 22 de julio. Hace 3 días, la señora Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, emitió una declaración que creo que muchos, si no todos ustedes ya vieron, sobre la urgencia de levantar las sanciones en contra de Rusia, que esto se tiene que hacer de inmediato, no solamente por razones de justicia obvia, por la inequidad y el hecho de que esto es guerra económica, sino porque las medidas de las sanciones económicas es lo que ha disparado la crisis financiera y económica internacional actual, que ya estaba ahí, pero esto es lo que ha sido la mecha que ha encendido la bomba. Tenemos una situación absolutamente urgente como resultado inmediato de las sanciones y el efecto que estas sanciones están teniendo, no tanto en Rusia, aunque sí están surtiendo un efecto en Rusia, sino el efecto que están teniendo en Europa, que hay una caída libre de la economía europea en estos momentos, por un lado, y también la situación de los países del tercer mundo, llamado tercer mundo, del sector en desarrollo, los que no se han separado hasta ahora del sistema financiero del transatlántico. Al comienzo de la declaración, lo que dijo Helga Sepp-LaRouche fue lo siguiente: solo un tonto no puede verlo. Las sanciones contra Rusia solo perjudican a Rusia marginalmente, pero amenazan con destruir de forma permanente sectores esenciales completos de la industria y de la agricultura en Alemania y en toda Europa. Por ello, los agricultores de muchos países están saliendo a la calle con sus tractores, apoyados por taxistas y camioneros, porque saben que muy pronto tampoco tendremos suficiente para comer en Europa. Nuestros ahorros de toda la vida se los está tragando la inflación, que además las sanciones han exacerbado. Es inminente que estalle un caos social y para los países en desarrollo, las sanciones significan la muerte por hambre de cientos de millones de personas. Ahora, esto del caos social y las protestas que están ocurriendo ya han creado una situación de caída de varios gobiernos. No son las causas inmediatas aparentemente en cada situación, que Boris Johnson en Inglaterra por la siguiente razón, que Mario Draghi por otras razones diferentes de Italia, obedece a la descomposición general que está ocurriendo en el sistema del transatlántico y el hecho de que las instituciones existentes son incapaces de crear condiciones mínimamente tolerables para la situación. La gente no puede conseguir energía o combustible, no puede conseguir alimentos, no puede conseguir medicamentos. Y estas se están volviendo las consignas en diferentes países. Estas 3 consignas son las que han salido, por ejemplo, en Panamá, donde la gente también está en la calle por lo mismo, porque no hay como comer, no hay energía y no hay medicina. Y hay una hiperinflación que ha agravado todo. Entonces, estas protestas hasta el momento no tienen una dirección muy bien definida, no están promoviendo soluciones, pero sí hay un fermento tremendo. Y se están creando las condiciones donde alternativas se están empezando a plantear. Ahora, la situación en general en el tercer mundo es lo que dijo Helga en su declaración. Esta semana, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, que ha estado sonando la alarma sobre el peligro de la hambruna a nivel mundial, esta semana pues sonó la alarma más fuerte, no sé cómo decirlo. Está diciendo, esto es lo que dijo: estamos ante una crisis sin precedente ahora mismo. Y si no abordamos el problema de manera estratégica y de manera eficaz, vamos a tener inanición masiva, vamos a tener desestabilización de docenas de naciones y vamos a tener migración a gran escala. Es decir, gente que simplemente no puede existir. Ahora, ante esta crisis, por un lado, y ahorita les voy a dar más detalles,
de lo que está pasando en Europa en particular. Esto no es lo único que está pasando en el mundo. También a la misma vez que tenemos este desplome, esta descomposición total en lo económico, lo político, lo social del mundo del transatlántico, estamos viendo en esta última semana más pasos hacia adelante muy significativos en el otro esquema que se está planteando internacionalmente. Rusia, China y ahora con la reunión del grupo de Astana, el papel de Irán en toda esta configuración internacional ha tenido gran importancia esta semana. Tuvieron esta reunión donde estuvo el presidente de Turquía, Erdogan, estuvo el anfitrión fue Irán y también viajó Putin a esa reunión. Y de ahí salieron una serie de acuerdos bilaterales entre los diferentes países y también acuerdos triangulares y también con otros países que resultaron de eso. Y están simplemente avanzando con alternativas que están estableciendo en este momento. Hay acuerdos de envío de gas natural de Irán a Turquía, por ejemplo, resolviendo, o si no resolviendo, por lo menos minimizando los problemas geopolíticos que han existido en esa región desde hace mucho tiempo. Hay acuerdos también de fondo entre Rusia e Irán también, donde Rusia está ayudando a la construcción de una carretera para conectar a Irán, Rusia con Irán y pasando a los puertos en el Mar Índico. Y también parece que hay un acuerdo estratégico de largo plazo entre Irán y Rusia que se está negociando y que esperan tenerlo listo antes de que cierre el año. Ahora, creo que lo que nos da una idea, un microcosmo, en cierto sentido, de todo el cuadro estratégico actual es si comparamos esto que se realizó con Irán, con Rusia y con Turquía, por un lado, con lo que pasó la semana anterior con el tema Irán, con la visita de Joe Biden a la región. Porque el propósito de la visita de Biden, Arabia Saudita, Israel, etcétera, fue, número uno, aislar a Irán, asegurar que nunca puedan salir de las sanciones que están sufriendo y también asegurar que todo el Oriente Medio se organice en contra de Irán. Y Biden estaba tratando de quizás hasta crear una versión de la OTAN en el Oriente Medio. En definitiva, tratar de hilar muy finito para que Israel y Arabia Saudita, que no se llevan muy bien, que digamos, en general, pero que se aliaran en contra de Irán. Entonces, eso por un lado, y luego la otra cosa que estaba buscando Biden es que quería más petróleo, porque con las absurdas sanciones, pues tampoco hay petróleo disponible porque ya no están aceptando realmente el petróleo ruso y tampoco el gas natural, que es otro tema que hablaremos. Biden no consiguió nada de eso. Aquí los dos estados paria supuestamente más importantes y más aislados del planeta, Rusia e Irán, pues se demostró que no, todo lo contrario, no hay tal aislamiento. Hay ataques, pero simplemente la visita de Biden no produjo resultados. A la otra semana es la visita de Putin y de Erdogan a Irán, donde claramente este supuesto aislamiento de Irán se reduce todavía más. Yo vi un artículo que decía que Irán, desde que entró a la presidencia Biden, ha aumentado sus exportaciones de petróleo en 30%, principalmente a China. Pero entonces, todo este esquema de aislar y destruir a Rusia, a China, a Irán, a Venezuela, con las sanciones, el tiro les está saliendo por la culata y se está desarrollando en estas naciones un núcleo contrario en términos de un esquema diferente en lo económico. Ahora, este no es un momento donde simplemente están ocurriendo dos cosas a la vez. Esto es lo que se puede definir con precisión científica como una singularidad en el proceso físico-económico y político mundial. ¿Qué quiere decir singularidad? Singularidad no es
algo singular, algo importante, interesante. Eso es uno de los sentidos literarios de singularidad. Pero el concepto de singularidad en las matemáticas y en la física, o de discontinuidad de un proceso matemático, viene de los estudios de Riemann y luego de Cantor y la solución que ellos proporcionaron a este dilema. Una singularidad es un momento en un proceso real, físico-económico, donde la métrica anterior, la manera anterior de entender lo que está pasando, de explicar y justificarlo con las leyes y los teoremas y los axiomas anteriores, deja de funcionar. Se presenta una discontinuidad. Es decir, la fórmula matemática que supuestamente explicaba esa situación tiene un valor, ya sea de un valor infinito o un valor de cero, pero especialmente infinito. Y en las matemáticas, por ejemplo, eso se describe con una función, simplemente para darles una idea, de 1 sobre x. Cuando x se va acercando a 0, el valor sube al infinito. Entonces, en las matemáticas formales, que es lo que se enseña, simplemente se dice, bueno, esto es una singularidad y no se puede explicar y no sé qué y no sé cuánto. Ahora, un momento en un proceso físico-económico, que es una singularidad, es un momento que coexiste simultáneamente en dos dominios, dos universos, dos dominios político-económicos diferentes y también inconmensurables. Es decir, es un momento que existe en un periodo de transición del dominio anterior, pero es a la vez el comienzo de un dominio totalmente diferente. Y esos dominios son inconmensurables, no coexisten, no pueden coexistir, pero es un momento de singularidad que indica la transición requerida, necesaria, de un mundo a otro. A lo que voy, esto no es para tener una charla sobre matemáticas, simplemente. A lo que voy es que ese es el momento que estamos viviendo a nivel mundial. Es un momento de movimiento y de transición que no se puede definir, no tiene solución en los parámetros anteriores y que todavía no hemos logrado una transición completa a una nueva forma de existir. Ahora, estuve buscando en internet, busqué a ver cómo definen singularidad en las definiciones matemáticas normales. Y encontré algo que es interesante, de un tal Paul Suter, que se llama ¿Qué es una singularidad? Dice lo siguiente, y esto es interesante. Hay lugares en el universo donde nuestras leyes de física simplemente dejan de funcionar. Estas singularidades no representan algo físico, más bien aparecen en las matemáticas y nos dicen que nuestras teorías sobre la física no están funcionando, se están descomponiendo y tenemos que reemplazar lo que tenemos ahora con una mejor comprensión. Dicho de otra manera, dice, las singularidades son lugares donde las matemáticas se portan mal, típicamente generando valores infinitamente grandes. Ahora, eso es una definición muy limitada. Larouche, al abordar esta cuestión, y encontré un escrito de Larouche que se llama, de 1987. El título del documento se llama Las bases más profundas para las dudas filosóficas que tenemos respecto a la existencia de Joe Biden. En 1987, Lyndon LaRouche estaba cuestionando de manera muy irónica la existencia, la duda filosófica de la existencia de Joe Biden. Pero en este artículo tan interesante aborda esta cuestión de singularidades de una manera muy diferente a lo que dice este Suter. Dice, miren, desde el punto de vista de la lógica formal, cualquier descubrimiento fundamental en la ciencia física se puede demostrar que representa el equivalente de cambio en uno o más de los axiomas
que subyacen y que están de fundamento de la física aceptada. Dice, para el formalista, es decir, para el matemático, parece que la física anterior funciona perfectamente bien y adecuadamente hasta cierto límite y luego simplemente deja de funcionar. Es decir, que hay una discontinuidad. Y luego Larouche explica que cualquier método meramente matemático es lineal y como el proceso físico real, como por ejemplo la creatividad y la economía, es alineal porque tiene saltos cualitativos que cambian los parámetros, los axiomas básicos, lo que parece como una discontinuidad es en realidad una singularidad en el proceso que refleja ese momento de transición, que no es ni A ni B, sino todo lo contrario. Es decir, es un momento de discontinuidad aparente, pero que es el momento de transición entre dos procesos físico-económicos que no son conmensurables. Y luego pasa a describir que esto ocurre, está la naturaleza básica de la economía física. Dice, este es mi descubrimiento, es cuando son los avances en ciencia y tecnología que producen este tipo de discontinuidad aparente, que es simplemente una singularidad en el proceso. Y esto no es algo que ocurre de vez en cuando, esto es el centro de lo que es la economía física humana cuando estamos funcionando de manera exitosa. Bueno, entonces, ¿por qué toda esta explicación de singularidades que quería presentarles? Porque no se puede entender este momento como otra cosa. No estamos simplemente en un mundo del fin de la era del mundo unipolar, del desplome sistémico del sector del transatlántico. Sí, lo estamos. Y no estamos simplemente en el momento en que un sistema diferente se está empezando a gestar. Estamos en un momento de singularidad, de puro movimiento, de pura transición, donde esto no es una ley de la física ya definida y determinada. Cuando se trata de la especie humana, las decisiones que tomamos, el libre albedrío humano, cambia y afecta a esos procesos y produce, o no produce, dependiendo de lo que hagamos, ese proceso de transición. Ese es el desafío que tenemos enfrente de nosotros en este momento. Cualquier otra manera de definir los problemas que estamos viviendo en nuestros países, por ejemplo, que no hay cómo comer, que no hay medicina, que hay una hiperinflación. Cualquier comprensión de esos problemas muy reales que no se aborda desde la perspectiva Larouche-Riemann de lo que es una singularidad va a fracasar, porque va a proponer una solución que no va a funcionar, porque nada va a funcionar dentro de las leyes anteriores. Les doy unos ejemplos. Miren lo que está pasando con la situación físico-económica en Europa en este momento. Europa, dirigidos por Estados Unidos e Inglaterra, imponen sanciones en contra de Rusia. Rusia tomó los pasos necesarios para defenderse muy correctamente. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa en este momento? La compañía, el presidente de la compañía SKW de Alemania, que es el mayor productor de amonia en Alemania y es uno de los principales productores de fertilizantes en toda Europa, acaba de sonar la alarma diciendo que si no hay un suministro de gas natural de Rusia, cosa que las sanciones están interrumpiendo, hay que ver si quedan interrumpidas permanentemente o no. Si eso pasa, dice, vamos a tener que parar la producción inmediatamente. Vamos a ir de 100 a 0. Esto no es una compañía nada más. El principal productor de acero de Alemania, ThyssenKrupp, y el principal productor de químicos, BASF, han también sonado la alarma y diciendo que si no hay un suministro adecuado de gas natural, sus fábricas van a tener que cerrarse quizás completamente y que eso ocurre, puede haber daño permanente técnico a
las capacidades de producción que tienen. Las compañías energéticas en Europa en su totalidad han tenido un aumento del 50% en su deuda desde el 2020. Hoy suma 1.700.000.000.000 de dólares. ¿Por qué? Porque ha habido la hiperinflación, no pueden pagar y están dependiendo, como la compañía Uniper de Alemania, que es la principal compañía energética, dependen de que el gobierno entre para salvarlos. Necesitan los rescates de los gobiernos, es decir, de los ciudadanos de los respectivos países, porque si no van a caer a la bancarrota. Un analista del banco suizo UBS pronosticó que en Alemania va a haber una severa caída de la producción industrial y que esto va a producir una profunda recesión económica. Uno de los funcionarios de Rusia, Simonov, dijo que todo esto está produciendo un efecto en Europa que está pegándole peor a los países más pobres de Europa, está produciendo un efecto de una fuerza centrífuga y lo que va a pasar, dijo, es que varios países van a querer salirse del euro, de la Unión Europea, porque no pueden sobrevivir en estas condiciones. Con todo esto, el Banco Central Europeo acaba de aumentar la tasa de interés en 0,5%, y esto no ayuda con la inflación, pero sí crea problemas para algunos países como Italia, que ahora la calificación de riesgo está subiendo y ellos están teniendo un problema grave para poder conseguir los préstamos necesarios. Ahora, esto es parte de lo que ha producido toda la explosión social y política en Italia, que resultó en la caída de Mario Draghi. El gobierno cayó. Tiene explicaciones que tienen que ver con el movimiento 5 estrellas. Sí, claro, la causa aparente inmediata es eso, pero lo que pasa es que él no puede gobernar. Este método no puede gobernar. Las leyes físicas del universo han cambiado, ya no funcionan. Pueden hablar de que van a producir alimentos y van a producir medicina y van a producir energía, pero no pueden hacerlo bajo estas circunstancias. Y vamos a tener incumplimientos generalizados. Reuters publicó una lista de 25 países que están al borde del incumplimiento y cabe aclarar que en esos 25 países Rusia no está en esos 25 países. No hay tal peligro. Primero en la lista, obviamente, es Argentina, con todo lo que ha pasado y la situación de Argentina que hemos discutido y seguiremos hablando de eso. Ucrania está en la lista, Túnez, Egipto, Kenia, etcétera, etcétera. Todo resultado del desplome generalizado del sistema que estamos viendo. Ahora, ante todo esto, Putin tuvo una reunión con el Consejo Nacional para el Desarrollo Estratégico del país y de nuevo estableció las bases sobre las que Rusia va a avanzar y enfatizó que la prioridad es el desarrollo tecnológico y que se tienen que crear mecanismos rápidamente en el sistema financiero ruso para emitir crédito para esas actividades de innovación tecnológica. Dijo, sí, nos han atacado con las sanciones, pero nosotros vamos a seguir de manera intensiva y competente buscando nuevas soluciones. Vamos a utilizar nuestras reservas tecnológicas soberanas, las existentes, y vamos a desarrollar nuevas compañías nacionales que se basan en la innovación. Vamos a desarrollar tecnologías de punta a punta y luego un mensaje muy claro a su propio Banco Central y al Ministerio de Finanzas. Dijo, hablemos franco, el sistema financiero ruso no estaba a la altura de suministrar los recursos que las compañías requieren y que tienen buenas posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, tenemos que rápidamente crear mecanismos en el sistema financiero ruso
que puedan financiar rápidamente estas expansiones de estas compañías y atraer capital para su desarrollo. Y dijo, vamos a complementar eso con darle prioridad al tema del desarrollo tecnológico de nuestra economía en cooperación con otros países. Entonces, los rusos de nuevo están planteando claramente la dirección en que se tienen que mover, a la vez que Lavrov, el canciller, presentó un discurso con una evaluación que se corresponde del lado político internacional a lo que Putin dijo en cuanto a economía. El discurso de Lavrov es contundente. Dijo, miren, toda la historia moderna del sistema actual de Occidente se ha basado en fraude, en mentiras, en fraudes inventados para justificar lo que ellos ya querían hacer de antemano. Y esto se remonta a Kosovo, se remonta a las guerras de Irak, explicó los detalles de lo que pasó con las mentiras que inventaron sobre las armas de destrucción masiva, que claro, Saddam Hussein nunca tenía eso. Luego las mentiras que usaron para justificar lo de Irán. Y luego pasando directamente a la cuestión de Rusia, la gran mentira que inventaron para justificar la expansión de la OTAN. Y luego, claro, cuando Rusia responde a esa expansión de la OTAN, señalan y dicen, ya ven, es lo que les decíamos. Los rusos son agresores. Y Lavrov simplemente denuncia, miren, la realidad no es esa, esto es simplemente una mentira total. Todo el sistema de ellos se basa en la mentira. Y eso es cierto. Ahora, uno de los grandes peligros en este momento que ha surgido esta semana, que hace que el peligro de guerra termonuclear siga latente, es el episodio más reciente de esta farsa de la manera en que Occidente se relaciona con Rusia. Y esto tiene que ver con el envío de los misiles o los proyectiles HIMARS, o HIMARS, no sé cómo lo pronuncian por allá, pero los HIMARS, que son capacidades avanzadas que Estados Unidos le ha regalado a Ucrania con municiones capaces de alcanzar supuestamente 80 kilómetros nada más. Y la respuesta de Rusia a eso es, bueno, pero si tienen esa capacidad y si luego además están atacando dentro de territorio ruso y en el Donbass, que claramente estaban haciendo, eso quiere decir, dijo Lavrov, que vamos a tener que extender las acciones de la operación militar especial más hacia el occidente para protegernos. Y mientras más armas envíen con mayor alcance, obviamente para protegernos, tenemos que seguir adelante con esa operación. Entonces, ante esa declaración, el Departamento de Estado tenía lista ya la declaración y puso el grito por el cielo diciendo, Lavrov está amenazando con invadir a toda Europa y eso justifica todo lo que estamos haciendo en contra de ellos. Pero es transparente, o sea, es como alguien que viene, te pega y si tú respondes, luego agarra el megáfono y dice, me están atacando, me están atacando, me están atacando. Pero tú mismo provocaste eso. Fueron los 1000 kilómetros de avance de la OTAN que produjo esta situación intencionalmente. Fue el envío de estos sistemas HIMARS que han creado el requerimiento de que Rusia tiene que hacer lo que está haciendo si no está entregando de una buena vez su soberanía. Entonces, eso para enfatizar dos cosas. Primero, que el peligro de guerra termonuclear es muy real. Y número dos, que estamos ante dos sistemas cuya coexistencia simultánea es imposible. No podemos coexistir con estos dos sistemas. Una de dos va a sobrevivir. Es un momento de singularidad. Aquí o van a sobrevivir los dinosaurios o vamos a pasar a la era de los mamíferos. Con la diferencia de que los mamíferos no tuvieron mucho que ver con la decisión de que esa evolución iba a progresar. En el caso de la especie humana, lo que nos distingue es precisamente esa capacidad única de intencionalmente producir singularidades a través de los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos, cambiar
nuestro comportamiento social y económico para que se corresponda a ese cambio fundamental de plataforma tecnológica. Algunos dirían un cambio de especie, porque en cierto sentido lo es, para resolver este problema. Y a eso vamos. Ese es el propósito de esta declaración de Helga sobre las sanciones, que urge levantar las sanciones como el primer paso hacia la transición a todo un sistema tipo nuevo Bretton Woods, como el que LaRouche vislumbró y para el que LaRouche produjo el programa económico requerido. Y este es un momento decisivo donde tenemos que lograr que en todo el mundo gente apoye esa idea. Muchos ya lo respaldan, lo sabemos, de que las sanciones tienen que parar en contra de todos, pero especialmente lo que va contra Rusia, como el primer paso necesario para lograr ese cambio de transición, ese cambio de plataforma total a un mundo que va a permitir nuestra supervivencia. Y ese es el cuadro estratégico que estamos viviendo esta semana.